Engañé a mi esposo con un doctor, él nos descubrió en el acto y nos dejó sin nada. Me llamo Elena y mi historia es la de un sueño que se convirtió en pesadilla, la de una vida que construí con esmero y que, por una serie de decisiones equivocadas, se desmoronó por completo. Siempre creí en el destino, en que ciertas cosas estaban escritas para mí. Y mi destino, desde que tengo memoria, era dedicarme a la salud. Mi familia era, por así decirlo, una dinastía de batas blancas. Mi abuelo fue un cirujano reconocido, mi abuela una enfermera jefe con una vocación inquebrantable y mis padres, ambos médicos, vivían y respiraban la medicina. Desde muy pequeña, los domingos en la mesa se convertían en tertulias sobre casos clínicos, avances médicos y la nobleza de salvar vidas. No era una imposición, era una inspiración. Yo soñaba con ser doctora con la imagen de un estetoscopio colgando de mi cuello, y lo confieso, con la idea romántica de casarme con otro doctor. Un compañero de vida que entendiera la pasión y el sacrificio de la profesión, que compartiera mis largas guardias y mis noches de estudio. Sin embargo, había un pequeño detalle que complicaba mi sueño, nuestra situación económica. No es que estuviéramos mal, para nada. Mi familia vivía cómodamente, teníamos todo lo necesario y más. Pero la carrera de medicina, esa que yo anhelaba, era una inversión monumental. Las matrículas eran exorbitantes, los materiales carísimos, y las horas de estudio no dejaban espacio para un trabajo de medio tiempo que pudiera aliviar la carga. Mis padres siempre me apoyaron, pero la realidad era que no podían costearme una universidad privada de medicina sin endeudarse hasta el cuello. Yo lo entendía, pero mi corazón de niña soñadora se resistía a aceptar esa limitación. Ese prototipo de vida, ese anhelo de ser una doctora y tener un esposo doctor, se había arraigado profundamente en mi ser. El tiempo pasó y con él llegó la preparatoria. Yo seguía siendo la chica estudiosa, la que pasaba horas en la biblioteca, la que soñaba con el día en que pudiera vestir una bata blanca. Fue en ese periodo que conocí a Javier. Él no era el prototipo de hombre que yo había imaginado. No quería ser doctor, ni dedicarse a la salud. De hecho, sus ojos brillaban cuando hablaba de números, de inversiones, del mundo de las finanzas. Era un chico brillante con una mente aguda para los negocios, y una ambición que me cautivó. Nuestra conexión fue instantánea. Había algo en su forma de ver el mundo, tan diferente a la mía, que me atrajo irremediablemente. Nuestras conversaciones se extendían por horas, hablando de todo y de nada. Él me hablaba de acciones, de mercados, de cómo el dinero podía crecer si se manejaba bien. Yo le hablaba de anatomía, de enfermedades, de la complejidad del cuerpo humano. Éramos polos opuestos, pero nos complementábamos. Me enamoré de su inteligencia, de su humor, de su forma de ser tan segura y protectora. Y en ese enamoramiento, mi sueño de casarme con un doctor se desdibujó un poco. Mi corazón, por primera vez, eligió un camino diferente al que mi mente había trazado. La relación pasó a más cuando llegó el momento de ir a la universidad. Javier, con su talento innato para las finanzas y su dedicación, había logrado una beca completa para una de las mejores universidades del país. Yo, por mi parte, también había conseguido una beca, pero para estudiar enfermería. Era una carrera noble, una base sólida en el área de la salud, y una puerta de entrada para mi verdadero sueño. Mi plan era claro: estudiar enfermería, graduarme, trabajar un tiempo para ahorrar y finalmente poder costearme la carrera de medicina. Se lo conté a Javier y él, siempre apoyándome, me dijo que me ayudaría en todo lo que pudiera. Elena, sé que no es lo que soñabas de inmediato, pero es un gran paso, me dijo una noche mientras estudiábamos en la biblioteca de la universidad. Vas a ser una enfermera increíble y luego una doctora fantástica. Yo estaré aquí para apoyarte en cada paso. Sus palabras me llenaron de esperanza. Me esforcé al máximo en la carrera de enfermería. Las prácticas en los hospitales eran largas y agotadoras. Pasaba horas de pie aprendiendo, observando, absorbiendo cada detalle. La vida de una estudiante de enfermería era exigente, y eso empezó a generar una pequeña brecha en nuestra relación. Javier, por su parte, al ser tan hábil para las finanzas, tenía más tiempo libre. Sus estudios, aunque intensos, parecían fluir con más facilidad para él. Además, ya tenía varios portafolios de inversión y ayudaba a personas conocidas a manejar sus finanzas, lo que le daba una flexibilidad que yo no tenía. A veces él me invitaba a salir, a cenar, a ver una película, y yo tenía que negarme. Lo siento, Javier. Tengo guardia en el hospital. O tengo que estudiar para un examen de anatomía que me tiene loca, le decía, con una mezcla de frustración y culpa. Él, siempre comprensivo, me respondía: no te preocupes, mi amor. Entiendo. Tú enfócate en tus estudios. Ya tendremos tiempo para nosotros. Pero en el fondo, yo sentía una punzada de celos. Celos de su tiempo libre, de su facilidad para las finanzas, de su éxito que parecía llegar sin tanto esfuerzo como el mío. Nunca lo dije en voz alta, por supuesto. Mi orgullo me lo impedía. Pero la verdad era que mientras yo luchaba por cada punto, por cada práctica, él ya estaba construyendo un imperio financiero.
Los años pasaron y la relación, a pesar de los obstáculos, sobrevivió. Nos graduamos. Yo, con mi título de enfermera bajo el brazo, empecé a trabajar desde abajo, en un hospital pequeño, con turnos extenuantes y un salario modesto. Javier, en cambio, ya tenía puestos importantes en empresas de finanzas, su talento lo había llevado a la cima rápidamente. La disparidad económica era cada vez más evidente y aunque él nunca me lo hizo sentir, yo lo notaba. Un día, después de una guardia agotadora, llegué a casa y lo encontré esperándome. Tenía una cena preparada, velas y un ramo de mis flores favoritas. Mi corazón se aceleró. Elena, mi amor, me dijo arrodillándose frente a mí, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Hemos pasado por tanto, hemos superado tantos obstáculos. Eres la mujer más fuerte y dedicada que conozco. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Era el hombre que amaba, el que me había apoyado en cada paso. Sí, Javier. Sí, quiero casarme contigo. La boda fue hermosa, llena de familiares y amigos. Parecía que mi vida, por fin, estaba tomando el rumbo perfecto. Mi sueño de ser doctora seguía ahí, latente, pero ahora tenía a Javier a mi lado, un hombre que me amaba y me apoyaba incondicionalmente. Él me prometió que estaba ahorrando e invirtiendo para que yo pudiera estudiar medicina. Su apoyo era mi motor. La vida de casados con Javier era, en muchos aspectos, todo lo que siempre había soñado. Él era el esposo perfecto, atento, cariñoso y siempre me apoyaba en mis sueños. Nuestra casa se convirtió en nuestro refugio, un lugar lleno de risas, de cenas a la luz de las velas y de planes para el futuro. Javier, con su talento para las finanzas, no solo ahorraba, sino que invertía de manera inteligente para que yo pudiera, eventualmente, estudiar medicina. Se sentía bien, se sentía seguro. Yo me sentía amada, valorada. Tenía una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, algo me decía que mi felicidad no era completa. No, no era por Javier, sino por mí misma y por la sombra de ese sueño que aún no había logrado. Mi trabajo como enfermera se volvió mi vida. Empecé muy desde abajo en el área de emergencias, donde las horas eran largas y agotadoras. Pero yo me esforzaba, y mi dedicación no pasó desapercibida. Con el tiempo fui ascendiendo en el hospital, hasta que un día, me ofrecieron un puesto en el área de neurología. Era un gran paso para mí. El área de neurología era compleja, fascinante. Y fue ahí donde lo conocí. Su nombre era Alejandro. Era un doctor un poco mayor que yo con una reputación impecable. Era guapo con unos ojos profundos y una sonrisa que te hacía sentir que eras la única persona en la habitación. Al principio, solo era mi superior. Hablábamos de los pacientes, de los casos, de los procedimientos. Pero poco a poco las conversaciones se volvieron más personales. Él me hablaba de su vida, de su pasión por la medicina, de su familia. Yo, por mi parte, le hablaba de mi vida, de mis sueños, de mi matrimonio. Al principio solo era una amistad, una conexión entre colegas que se entendían a un nivel más profundo. Pero con el tiempo, la admiración se convirtió en algo más. Empecé a sentir una atracción por el que me asustaba. Me sentía horrible. Tenía un esposo maravilloso en casa, un hombre que me amaba incondicionalmente, un hombre que estaba trabajando duro para que yo pudiera cumplir mi sueño. Y yo, que debía ser leal, no podía evitar sentirme atraída por otro hombre. Un doctor, el prototipo que siempre había anhelado. La ironía era cruel. Yo me sentía como una traidora, como una mala persona. A veces, al llegar a casa, me miraba en el espejo y sentía que no era digna del amor de Javier. En el hospital, mis amigas Camila y Valeria, dos enfermeras con las que me había hecho muy cercana, se dieron cuenta de mi estado de ánimo. Un día, mientras estábamos en la sala de descanso, me preguntaron qué me pasaba. Elena, te noto distraída últimamente. ¿Todo bien en casa? Me preguntó Camila, con una voz llena de preocupación. Sí, Camila. Todo está bien. Solo es el trabajo. Ya saben, las guardias y todo eso, mentí. Pero Valeria, más perceptiva, se dio cuenta de la verdad. Elena, no nos mientas. Te vemos. Te pasas mucho tiempo con el doctor Alejandro. ¿No me digas que te está gustando? Me sonrojé. Valeria. ¿Qué dices? Claro que no. Solo es mi compañero de trabajo. Es un buen hombre. Ellas se rieron. Claro que sí, Elena. Y está muy bien. Mira, casi todas las enfermeras del hospital tienen sus amores prohibidos con los doctores. Es algo que pasa. Estamos aquí todo el día. Los vemos más que a nuestros propios maridos. Es normal que pase, no te sientas mal. Sus palabras, en lugar de tranquilizarme, me llenaron de una confusión aún más profunda. Ellas, que también tenían sus parejas, me decían que era normal. ¿Qué pasaba? Que no era el fin del mundo.
Y en mi mente, que ya estaba buscando una excusa para justificar mis sentimientos, sus palabras se convirtieron en un permiso. Una justificación para mi infidelidad. Una tarde, mientras estábamos en una guardia de turno, Alejandro me invitó a tomar un café. Acepté y en ese café me abrió su corazón. Me contó que su matrimonio ya no funcionaba, que se sentía solo, que yo era la única persona que lo entendía. Y yo, que me sentía en el mismo barco, no pude resistirme. Lo besé. Fue un beso lleno de culpa, de pasión, de arrepentimiento. Y en ese beso mi matrimonio se rompió para siempre. Lo que empezó como un simple beso se convirtió en una costumbre. En cada turno libre que teníamos, nos veíamos. Nuestras citas, que se volvieron cada vez más íntimas, eran en las salas de descanso, en los cuartos de guardia, en cualquier rincón del hospital donde nadie pudiera vernos. Me sentía mal, lo admito. Pero al mismo tiempo sentía una adrenalina, una emoción, que me hacía olvidar la culpa. Javier, por su parte, seguía en casa, confiando en mí. Un día, mientras estábamos en la sala de descanso, Alejandro me tomó de la mano y me dijo: Elena, quiero que te vengas a vivir conmigo. No puedo más con esta vida. Yo te amo. Sus palabras me asustaron. Yo no quería dejar a Javier. Solo quería vivir este romance prohibido, esta emoción. Pero no me atreví a decírselo. Le dije que lo pensaría, y me fui a casa. Cuando llegué a casa, Javier me esperaba con una cena lista y una sonrisa en el rostro. Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Te noté un poco distraída en estos días. Yo lo abracé fingiendo una sonrisa, y le dije que estaba muy cansada. En mi mente me repetía una y otra vez que no iba a pasar nada. Que Javier no se iba a enterar. Que mi secreto, mi romance prohibido, iba a quedar en el hospital. Pero la vida, como siempre, tiene sus propios planes. Los meses pasaron. Yo seguía inmersa en mi doble vida, una de devoción y lealtad con Javier, mi esposo, y la otra de pasión clandestina y prohibida con el doctor Alejandro en los rincones ocultos del hospital. La culpa, que al principio me carcomía, se había transformado en un miedo constante a ser descubierta, un miedo que paradójicamente me hacía sentir más viva que nunca. Pensaba que era una maestra del engaño, que mi vida estaba perfectamente compartimentada. Javier estaba en casa, en su mundo de finanzas, sin sospechar nada. Y el doctor Alejandro estaba en el hospital, en su mundo de medicina y amor prohibido, sin invadir mi otra realidad. Pero la vida, con su cruel sentido del humor, siempre te alcanza cuando menos te lo esperas. Una tarde, en una habitación de guardia en el área de neurología, me encontraba sola con el doctor Alejandro. La guardia había sido agotadora, y en un momento de debilidad, nos dejamos llevar por la pasión. Mientras estábamos en el acto, la puerta se abrió de golpe. Nos alarmamos, nos dimos la vuelta, y en ese instante el mundo se detuvo. Ahí en la puerta estaba Javier. Detrás de él mis amigos Mateo, Pablo y un grupo de enfermeras de mi círculo. En sus manos Javier sostenía un ramo de rosas, un pastel, y una mirada de sorpresa y alegría que se desvaneció al segundo en que nos vio. Sus ojos, llenos de amor, se transformaron en una mirada de incredulidad, de dolor, y luego, de una furia incontrolable. Javier, mi amor. No es lo que parece. Grité intentando cubrirme con el corazón latiéndome con fuerza, lleno de miedo y humillación. Pero él, que había tirado el ramo de rosas y el pastel al suelo, no me escuchó. Entró en un estado de furia que nunca antes había visto. Sus ojos se inyectaron en sangre y su rostro se puso pálido de la ira. No podía creer lo que estaba viendo. Mis amigos, mis colegas, todos se quedaron en shock. El silencio era ensordecedor. El doctor Alejandro intentó vestirse, intentó decir algo, pero la rabia de Javier lo detuvo. Él, que estaba arrodillado en el suelo, me miró y me dijo: no te atrevas a hablarme, Elena. No te atrevas a decir una sola palabra. No soy un estúpido. Y tampoco soy ciego. Mis amigos me lo advirtieron, que una persona del área de la salud nunca es confiable, porque pasan mucho tiempo juntos. Su voz estaba llena de dolor, de rabia. Me levanté, intenté vestirme, intenté alcanzarlo, pero él me detuvo con un movimiento de su mano. No me digas nada, Elena. No me digas nada. Ya no te creo. Y no te preocupes, puedes seguir con tu doctor. No me interesa. Y no me busques, porque ya no me vas a encontrar. Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás un rastro de flores destrozadas, un pastel humillado, y mi corazón, roto en 1.000.000 de pedazos. Intenté seguirlo, intenté alcanzarlo, pero él se subió a su coche y se fue. Me quedé ahí en medio del pasillo del hospital, llorando, humillada, con mis amigos, y con un sentimiento de culpa que me estaba matando. Pedí el día libre. Lo necesitaba. Necesitaba estar sola, pensar en lo que había hecho. Cuando llegué a casa, la encontré vacía. Las cosas de Javier ya no estaban. Se había ido. Intenté llamarlo, intenté contactar a sus amigos, a sus familiares, pero ninguno me respondió. Estaba sola.
Me quedé en el sofá llorando hasta que me quedé dormida, exhausta. Al día siguiente fui al hospital a trabajar. Tenía que hacerlo. Me sentía una basura. Las miradas de mis compañeros, que habían presenciado la escena, me hacían sentir peor. Fui a la sala de descanso y ahí, en la mesa, me encontré con un sobre. Era un notificador legal. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo abrí y mi mundo se desmoronó. Eran los papeles del divorcio. Javier me había demandado por adulterio. No podía creerlo. Me desplomé en el suelo, llorando incontrolablemente. Mi vida, mi sueño, mi matrimonio, todo se había desmoronado por una serie de decisiones equivocadas. Y lo que más me dolía, era que yo, que había soñado con un amor perfecto, lo había arruinado. En medio de mi desesperación, el doctor Alejandro se acercó. Elena, por favor, cálmate. No llores. No es bueno para ti, me dijo con un tono de voz que no me pareció sincero. ¿Calmarme? ¿Cómo quieres que me calme? Mi esposo me acaba de dejar. Me acaba de mandar los papeles del divorcio. Y todo por tu culpa. Elena, por favor, no digas eso. Yo no te obligué. Y necesito que controles a tu esposo. Yo tengo una esposa y una hija. No puedo perderlas por una aventura de una noche. Si no controlas a tu esposo, te juro que vas a quedar sola. Sus palabras me helaron. El hombre que me había dicho que me amaba, que quería vivir conmigo, ahora me estaba diciendo que me controlara. Que no arruinara su vida. Me di cuenta de que él no era el hombre que yo creía. Era un farsante. Y en ese momento el dolor de la traición de Javier se mezcló con el dolor de la traición de Alejandro. Estaba sola, y no sabía qué hacer. El notificador legal había dejado en mi vida un eco de lo que había sido. Los papeles del divorcio que reposaban en mi mano, y las palabras del doctor Alejandro, quien se había retractado de todo, resonaban en mi mente una y otra vez. Mis días en el hospital se habían convertido en una tortura silenciosa. Las miradas de mis compañeros, que antes me admiraban, ahora estaban llenas de lástima o de juicio. Mi amiga Andrea intentaba apoyarme, pero yo sabía que en el fondo, ella también me juzgaba. Camila y Valeria, las otras dos amigas que me habían aconsejado seguir mi corazón, ahora estaban más distantes. El hospital, que antes era mi hogar, se había convertido en una cárcel. El abogado que mi familia me había recomendado, un hombre llamado Santiago, me citó en su oficina. Era un hombre con una presencia imponente, con una voz calmada y seria. Elena, he analizado tu caso. Y la verdad, no es muy favorable para ti, me dijo sin rodeos. Tu esposo tiene pruebas de adulterio. Si vamos a juicio, lo más probable es que te quite todo. Yo sé que te duele y te entiendo, pero te digo la verdad, la situación es muy complicada. Yo me quedé en silencio con lágrimas en los ojos. Pero... Santiago, yo lo amo. Él me prometió que no me iba a dejar. Él me ama, yo lo sé. Santiago me miró con una compasión que me hizo sentir peor. Elena, lo lamento, pero tu esposo ya no te ama. O al menos, su amor no es lo suficientemente fuerte como para perdonar una traición así. Te lo digo por experiencia, un divorcio por adulterio es muy doloroso. Y tu esposo, con todas las pruebas que tiene, te va a dejar sin nada. La primera audiencia de conciliación llegó. Me puse el vestido más hermoso que tenía. Me arreglé el pelo, me maquillé y me fui a la corte con la esperanza de que al verme, Javier se arrepintiera. De que me perdonara. Pero cuando llegué, me di cuenta de que mi esperanza era vana. Javier estaba ahí con su abogado, el cual era un hombre serio y elegante llamado Carlos. Javier estaba vestido de traje con una expresión inexpresiva, con una mirada fría que me heló el corazón. No era el Javier que yo conocía. Era un desconocido. Javier, mi amor, por favor. Hablemos. Te juro que fue un error, intenté hablar con él, pero su abogado me detuvo. Señora Elena, por favor. No puede hablar con mi cliente. Todas las negociaciones se harán a través de nuestros abogados, me dijo con una voz cortante. La reunión empezó. Santiago intentaba negociar, intentaba buscar un acuerdo, pero el abogado de Javier se mostraba inflexible. Mi cliente no se va a retractar de la decisión. Mi cliente tiene pruebas de adulterio, dijo Carlos, con una voz que me hizo sentir pequeña. ¿Pruebas? ¿De qué habla?, pregunté con una voz temblorosa. En ese momento el abogado de Javier sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos y vídeos. Eran fotos de mí muy cariñosa con el doctor Alejandro en el hospital, en el pasillo, en la sala de descanso. Y vídeos que me hacían sentir una vergüenza inmensa, donde nos besábamos, donde nos abrazábamos. Javier, que estaba a mi lado, me miró con una mirada de desprecio. Esto es solo la punta del iceberg. Mi cliente tiene más pruebas. Y si esto llega a juicio, le aseguro que la señora Elena se va a quedar sin nada, dijo Carlos. Yo me quedé sin palabras.
No podía creer que Javier, el hombre que me amaba, me estuviera haciendo esto. Javier, por favor. No me hagas esto. Yo te amo. En ese momento Javier, que se había quedado en silencio, habló por primera vez. Elena, yo te amé. Te amé hasta el momento en que te descubrí con otro hombre. Y no te preocupes, ya me encargué de tu doctorcito. Ya le comuniqué a su esposa. No creo que a él le esté yendo muy bien con su matrimonio, así que no te preocupes. Me quedé en shock. Recordé las palabras de Alejandro, las palabras que me había dicho en el hospital. Si no controlas a tu esposo, te juro que vas a quedar sola. En ese momento lo entendí todo. Javier no solo me había traicionado, sino que también se había vengado. Se había vengado de Alejandro, y ahora se estaba vengando de mí. El abogado de Javier me dejó en la mesa una copia de las pruebas, y me dijo que tenía una semana para firmar el acuerdo, o nos iríamos a juicio. Me fui de la corte con una vergüenza y un dolor inmensos. No podía creer que mi vida se hubiera convertido en esto. Al día siguiente, mientras estaba en guardia, el doctor Alejandro se acercó a mí, con una mirada llena de rabia. Elena. ¿Qué fue lo que hiciste? Mi esposa se enteró de todo. Y ahora me quiere dejar. Todo es tu culpa. ¿Mi culpa? Tú fuiste el que me incitó. Le grité. Tú fuiste una mujer fácil, Elena. Tú te dejaste. Si fueras una mujer de verdad, una mujer respetable, hubieras respetado a tu esposo. Pero no. Tú te dejaste llevar por la pasión de una noche. La rabia se apoderó de mí. Lo miré con desprecio y le dije que se fuera. En ese momento me di cuenta de que Alejandro era un cobarde. Un hombre que se escondía detrás de la culpa de los demás. Y en ese instante mi corazón se rompió por completo. Ya no tenía un esposo y el hombre que me había seducido, me había traicionado. Estaba sola. El tiempo que siguió a la primera reunión de conciliación fue una tortura. A pesar de los esfuerzos de mi abogada, Mariana, por hacerme ver la realidad, yo seguía aferrándome a la esperanza. Le pedía que hablara con Javier, que intentara una última negociación, que le recordara el amor que alguna vez compartimos. Pero ella, con una paciencia admirable, me decía lo mismo una y otra vez: Elena, la evidencia es contundente. El acuerdo es lo mejor que puedes obtener. Si vamos a juicio, lo perderás todo. Yo me negaba a firmar, pero al mismo tiempo, la realidad me golpeaba en la cara a cada momento. Las miradas de mis colegas en el hospital, el silencio de mis amigas, el desprecio de Alejandro, y sobre todo, la ausencia de Javier, eran un recordatorio constante de mi error. El pequeño apartamento que me había visto obligada a alquilar, mientras Javier seguía viviendo en nuestra casa, se sentía como una celda. Finalmente, llegó la segunda reunión. Esta vez fui con la mente en paz. Había aceptado mi destino. Sabía que no iba a recuperar a Javier, que mi vida ya no era la que había planeado. Me arreglé, pero esta vez no con la esperanza de reconquistarlo, sino con la dignidad de una mujer que había cometido un error y estaba lista para asumir las consecuencias. Cuando llegué, Javier estaba sentado en el salón de reuniones, con su abogado Carlos. Me miró, pero su mirada ya no era de rabia, sino de una fría indiferencia. Me senté frente a él y el silencio por primera vez no fue incómodo, sino pesado. Elena, hemos revisado los documentos. Si firmas este acuerdo, te quedarás con una pequeña parte de los bienes. Si no lo haces, nos vamos a juicio, y te aseguro que la señora se quedará sin nada, dijo Carlos, con una voz cortante y sin emociones. Yo miré a Javier con una lágrima rodando por mi mejilla. Javier, por favor. No hay nada que pueda hacer. Él, que se había mantenido en silencio, me miró a los ojos, y por primera vez habló. Elena, ya es tarde. Me duele, pero ya es tarde. Y te digo algo más, no te preocupes por mí. Preocúpate por ti. Y por tu trabajo. ¿Te imaginas que te están necesitando en el hospital? Me quedé en shock. ¿De qué hablas? Solo te digo que es mejor que te vayas al hospital. Yo me encargaré de todo. No te preocupes por mí, me dijo con una voz que me heló el corazón. Firmé los papeles. Firmé mi sentencia. Mi vida con Javier había terminado, y con ella, mi sueño. Me levanté, me despedí de mi abogada, y me fui. Cuando estaba en la puerta, Javier me miró y me dijo: Elena, no te preocupes. Todo va a estar bien. Yo me fui sin entender sus palabras, pero con un nudo en el estómago. Me dirigí al hospital con el presentimiento de que algo andaba mal. Cuando llegué, me llamaron de Recursos Humanos. Elena, por favor, pasa, me dijo la jefa de Recursos Humanos con una voz seria. Me senté frente a ella, y me dio la noticia que ya presentía. Elena, hemos recibido algunas quejas sobre tu comportamiento en el hospital. Y hemos visto unas fotos y unos vídeos que se han filtrado. El hospital no puede tolerar este tipo de comportamientos. Lo siento mucho, pero no podemos seguir trabajando contigo.
Me quedé en shock. ¿Fotos? ¿Vídeos? ¿De qué habla? No puedo decirte más, Elena. Solo que no podemos tener a una enfermera que se acuesta con un doctor casado en la propiedad del hospital. Es una muy mala imagen para la institución. Lo siento mucho, pero te vamos a dar una compensación económica y te vamos a pedir que te vayas. El mundo se me cayó encima. No solo había perdido a mi esposo, sino que ahora también perdía mi trabajo. Intenté buscar a mis amigas, a mis colegas, pero todos me dieron la espalda. Nadie quería hablar conmigo. Me fui a mi pequeño apartamento y me encerré. Mi vida se había desmoronado, y yo no sabía qué hacer. Los meses siguientes fueron un infierno. No podía conseguir trabajo en ningún hospital, ya que la noticia se había difundido rápidamente. Mi reputación estaba por los suelos. Mis amigas del hospital me habían dejado de hablar. Y el doctor Alejandro, el hombre por el que había perdido mi matrimonio y mi trabajo, también había sido despedido. Me enteré de que su esposa, Isabel, lo había demandado por adulterio, y que le había quitado la custodia de su hija, y la mayoría de sus bienes. Al final, lo habían metido en la cárcel por no pagar la manutención de su hija. Y yo, que me sentía mal por él, me di cuenta de que se lo merecía. Se lo merecía por ser un cobarde, por ser un mentiroso. Un día, mientras veía televisión, vi a Javier. Estaba en una entrevista, hablando de su éxito en las finanzas. A su lado, había una mujer, joven y hermosa. Era su nueva novia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, ni dolor. Solo sentí un profundo arrepentimiento. Había perdido a un hombre que me amaba, a un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por mí. Y lo había perdido por un romance de una noche. Mi vida, mi sueño, mi carrera, todo se había desmoronado por una decisión estúpida. Ahora trabajo como enfermera en un pequeño hospital rural, con un salario miserable y con una carga de trabajo extenuante. Vivo en un apartamento pequeño y sucio. Y cada noche antes de dormir, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera cometido ese error? Y la respuesta siempre es la misma: hubiera sido una doctora, con un esposo que te amaba, y con una vida feliz. Y en ese momento el arrepentimiento me consume.